Dios le bendiga, gracias por estar viendo este video. Espero que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. En esta hora vamos a tratar el tema del rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia. Este es un tema de bastante importancia para nosotros como cristianos. Y si hay alguno que está viendo este video y no es cristiano, espero de que esto pueda alumbrar un poquito en cuanto al tema. La palabra del Señor tiene muchos versículos bíblicos que nos dan prueba y fe de que el Señor Jesucristo viene a recoger a la iglesia. ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Qué es el rapto de la iglesia? Como cristianos nosotros creemos de que el Señor Jesús va a venir. Y esto no tiene que ser confundido con la segunda venida de Cristo a la tierra. El arrebatamiento es algo preliminar, algo que está antes de la segunda venida de Cristo. Para ser un poco más exactos, la palabra del Señor revela de que son casi 7 años antes de la segunda venida de Cristo Jesús a la tierra. Ahora, el Señor tiene que recoger a la iglesia, sacarla de esta tierra, debido a los juicios que se aproximan para la tierra. El Señor Jesucristo dijo que las señales de su regreso iban a ser terremotos, hambres, pestes, diferentes guerras en diferentes países. Y bueno, tantas señales. Sobre todo el Señor identificó los últimos días que iban a ser semejantes a los días de Lot, a los días de Noé. Y usted sabe lo que pasaba. Número 1, en los días de Noé había una degeneración matrimonial terrible. Y esto es un tema que vamos a tener que tocar en otra ocasión debido a la degeneración matrimonial que hay en nuestros días. Como pastor, y yo sé que muchos pastores se van a identificar, tenemos nosotros que tratar diferentes casos hablando acerca del matrimonio, separaciones, volver a casarse. Y es algo que está creando bastante polémica y confusión dentro del pueblo del Señor. Pero lo vamos a tocar en otro tema. Ahora, eso iba a ser una señal que el Señor dijo que iba a ser notable en estos últimos días, la degeneración matrimonial, como en los días de Noé. Otra cosa es, como los días de Lot. ¿Y qué pasó en los días de Lot? Usted lo sabe muy bien y ya lo hemos tratado anteriormente en otro tema. El homosexualismo estaba en boga, estaba apoderado de Sodoma y de Gomorra, donde vivía Lot. Y es ahí donde el Señor tuvo que tratar con duros juicios. Usted sabe lo que está pasando en Estados Unidos y en el mundo entero y cómo la homosexualidad está tomando bastante fuerza y está arremetiendo a las puertas de nuestras casas, en la sociedad, en los medios de comunicación, básicamente en todas partes. Pero todo esto era solamente una señal. Y yo quiero decirle algo, ahorita mientras hablo, tengo tanta certeza de que la venida de Jesús, el rapto de la iglesia, puede ser en este mismo momento que estoy hablando. Usted como cristiano tiene que reconocer eso. Vamos a dar unos versículos de la palabra del Señor para que esto sea un poco más real para su vida, sea o no cristiano. La palabra del Señor dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es la promesa. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Y dice el Señor, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la promesa no solamente para los apóstoles. Este era el momento o las últimas horas que el Señor Jesús iba a tener antes de morir en la cruz. Pero en este momento le dice, yo le voy a preparar un lugar. Ese lugar no es solamente para los apóstoles y los discípulos de aquella época, es para nosotros. Usted lee en el capítulo 21 de Apocalipsis, se va a dar cuenta de que hay una ciudad celestial esperando a aquellos que sean lavados con la sangre del Cordero y sus nombres inscritos en el libro de la vida. Ahora, el Señor dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo.
Nosotros tenemos en la Biblia registros de personas que vieron esto, no en una forma tan masiva como va a suceder, pero lo vivieron. Elías fue uno de ellos, Enoc fue uno de ellos, que no vieron muerte, no murieron. El Señor los arrebató, transformó su cuerpo y se los llevó. Esta es una de las esperanzas más lindas que nosotros como cristianos tenemos, de que si nosotros vivamos para esa fecha, que el Señor venga por nosotros, no veremos muerte. Nuestro cuerpo será transformado a un cuerpo inmortal de gloria. Fíjese lo que dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Esta es una de las esperanzas que nosotros debemos de compartir, no solamente con los que conocemos, sino en nuestra iglesia y donde prediquemos. Dice la palabra del Señor. Yo quiero explicarle de que los tesalonicenses estaban bastante preocupados con qué iba a pasar con aquellos que ya murieron en Cristo, que murieron predicando, murieron como mártires. ¿Qué va a pasar con ellos? Ahora, nosotros entendemos de que los que ya murieron en Cristo están en el paraíso, están en el reino de los cielos. Esto lo he dado o lo he explicado en una enseñanza anterior que se llama ¿Dónde van los que mueren salvos? Ahí usted puede ver, basado en la palabra del Señor, dónde están los hijos de Dios que ya murieron y que están esperando el arrebatamiento de la iglesia. Fíjese lo que dice Pablo respondiendo a esta pregunta. Porque el Señor mismo, capítulo 4, verso 16 de Primera de Tesalonicenses. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Fíjese lo que dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto es lo que nosotros llamamos arrebatamiento, rapto, porque será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, donde el Señor hará que los que han muerto en Cristo resuciten y sean levantados. Luego nosotros, dice Pablo, vea, él se contaba como uno de los que iba a ver el arrebatamiento. Ahora nosotros tenemos que tener esa misma esperanza, pero lastimosamente, como Jesucristo lo dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Esta fe se está perdiendo. Este mensaje ya no está siendo predicado. Ahora, el Señor nos muestra acá de que hay un arrebatamiento masivo. Todos los que hemos creído en el Señor, donde quiera que estemos, seremos levantados. La palabra del Señor dice, fíjese lo que dice más antes, un verso más antes que lo que hemos leído. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Nosotros, fíjese bien lo que la palabra del Señor dice, nosotros los que vivimos, Pablo se contaba. Usted y yo no podemos perder esa esperanza, mi amado hermano o hermana que está escuchando. Nosotros tenemos que vivir bajo esa esperanza. ¿Se rieron de Noé? Sí se rieron de Noé. ¿Cuánto le costó a Noé construir el arca? ¿Cuántos años? 120 largos años. Créame que en esos 120 años se burlaron de él, se rieron de él, hasta, dice la palabra del Señor, hasta que las puertas fueron cerradas. La gente estaba viendo algo tan grande en ese momento. Fíjese bien, la palabra del Señor dice de que, en primer lugar, estas fueron las señales que la gente tuvo en aquel entonces y no entendieron esas señales. Vieron el gran arca y no entendieron de que era para salvación. ¿Quién no ha oído del nombre de Jesús en esta época? ¿Quién no conoce a Jesús? Será tal vez algunas etnias que están ahí apartados en las selvas y que todavía no han oído el nombre de Jesús, o algunas naciones árabes en la ventana 1040, pero la mayoría del mundo conoce quién es Jesús y lo que Jesús hizo y cómo murió en la cruz, pero no lo quieren recibir, no lo aceptan como medio de salvación. ¿Qué otra señal tuvieron en los días de Noé? Los animales entraron al arca. Mire, yo quiero que observe esto. Se están salvando peores asesinos, ladrones, fornicarios, adúlteros,
aún alcohólicos, y bueno, usted ponga la lista, personas que no, la gente piensa que no merece la salvación. Ellos son los que van delante muchas veces. Jesucristo se vuelve a los fariseos religiosos y les dice: miren que las rameras y los ladrones van delante de ustedes entrando al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos habían creído antes al Señor Jesucristo que los fariseos. Es la misma señal que nosotros vemos ahora. Personas terriblemente tildadas se están convirtiendo al nombre del Señor Jesús, y la gente no entiende que eso es lo que Dios está poniendo como señal también en estos días. Pero dejemos esa historia a un lado, dejemos a Noé, vamos a otras partes de la Biblia que también nos corroboran de que el Señor Jesús viene, y no solamente que viene, sino que transformará nuestro cuerpo. Fíjese lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Como dicen por ahí, más claro ni el agua. Tenemos que entender de que este es un tema claro que el Señor nos revela en su palabra, que Cristo viene a recoger a su iglesia. Nos vamos. Nuestra morada no es aquí en la tierra, es en el reino de los cielos. Nosotros tenemos una boda a la que atender, y esto es algo meramente simbólico, pero el Señor lo llama en Apocalipsis capítulo 19, ya lo vamos a leer, la boda del Cordero. La iglesia tiene que ser arrebatada para que aparezca el anticristo, para que aparezcan y caigan los peores juicios que jamás esta tierra ha visto. Lo que hasta ahora se ha visto no es nada. La iglesia se tiene que ir antes de que eso suceda. El Señor dijo: si no acorto esos días, ninguna carne se salvará. Usted sabe lo que pasó, el terremoto en Chile, el terremoto y tsunami en Japón, que científicamente se han acortado los días casi un segundo. Entienda esto, eso es solamente algo simbólico de lo que realmente está pasando. Los días son cortos, los años se nos están yendo rápido, y eso es una señal de la venida y el retorno de Jesús a esta tierra. Siento la presencia de Dios mientras hablo de este tema. Siento la esperanza en mi corazón, y cómo quisiera que usted también tuviera esta esperanza. Quisiera leer parte de la palabra del Señor antes de concluir en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dios tiene el poder para hacerlo, para transformarnos, para poder transformar este cuerpo de la humillación nuestra, que se enferma, que se debilita, que tiene tantas y pasa tantas precarias condiciones en la vida que vivimos. El Señor dice: lo transformaré a un cuerpo glorioso, inmortal. La palabra del Señor también dice en Apocalipsis capítulo 19, fíjese lo que dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. En el versículo 9 del capítulo 19 dice: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Ahora el Señor llama a este encuentro de la iglesia con Él como las bodas, la boda del Cordero. Nosotros, la palabra del Señor dice que en ese momento el Hijo Jesucristo nos introducirá al Padre y nos mostrará al Padre, conoceremos al Padre. La palabra del Señor lo revela en 1 de Timoteo capítulo 6, que conoceremos al Padre, a su tiempo el Señor lo revelará. Ahora, esta entrada a las mansiones eternas, a la boda del Cordero,
es solamente el principio de nuestra unión con Cristo. Es una manera simbólica de representar una unión que jamás será rota desde el día que nosotros volemos al encuentro con Jesús. Hermanos, es el evento que se aproxima, el arrebatamiento de la iglesia. ¿Está usted preparado? Santifiquémonos cada día, luchemos cada día, nos crean o no nos crean, sea que nos aplaudan o no. Mucha gente ahora se ha desviado del verdadero mensaje de Cristo Jesús y han escuchado doctrinas de demonios y han apostatado de la fe. Pero usted manténgase firme y esperemos juntos la venida del Señor Jesucristo o el arrebatamiento de la iglesia como le conocemos. Y si no nos conocemos aquí en la tierra, le aseguro, estrecharemos la mano en el reino de los cielos. Quisiera hacer una corta oración y les pido en el nombre del Señor que sigamos adelante. Espero que esta enseñanza sea de bendición. Padre, en este momento te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que ha escuchado esta enseñanza. Te pido que seas tú llenando de esperanza los corazones, que tu espíritu pueda testificar, Señor eterno, y resonar dentro de nuestro interior diciendo, se acerca el encuentro con el Salvador. Padre, en esta hora yo te pido que llenes de esperanza la vida, los corazones, la mente de aquellos, Señor, que estamos esperando en tus promesas. Padre, bendice a tu pueblo y te pido que este tema sea de mucha bendición para cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre. Te pido que seas tú abriendo la escritura para cada uno de ellos en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén, Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Espero que sea de mucha bendición para ustedes. Y si todavía no se ha suscrito a este canal para recibir más videos y mensajes y enseñanzas importantes, hágalo. Será de bendición para su vida. Dios me los bendiga, hermanos.